del libro Preguntas y Respuestas. Hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Hola, tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Desde el lugar donde nos están sintonizando en este momento, me están viendo, quiero mandarles un saludo muy especial desde acá de Santiago de Chile y un fuerte abrazo en el Señor. Y bueno, como siempre, con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra fe. Así que bueno, quiero iniciar con la oración pidiendo por tus necesidades que hay en tu corazón, que el Señor te siga guiando con tu luz, con su presencia, con el consuelo y la fortaleza en esos momentos difíciles que muchas veces nos es difícil dar el paso, muchas veces que nos sentimos solos quizás, angustiados, preocupados. Saber de que el Señor, pues Él está con nosotros, está a nuestro lado. Él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que pido al Señor por tus necesidades, que el Señor te cuide, te protege. El Señor conoce lo que hay, lo más íntimo de nuestro corazón. Y ese momento difícil lo que hay que hacer es acudir al Señor en ese momento de oración, ya que Él ahí nos puede dar el consuelo, la paz, la serenidad, la tranquilidad en nuestro corazón. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Iniciamos pues con estas cápsulas, preguntas y respuestas diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces con estas preguntas y respuestas sobre nuestra fe. Así que hoy de manera especial vamos a ver la pregunta que está en pantalla, que es la siguiente. ¿Qué piensan los hermanos que no son católicos acerca del valor del Antiguo Testamento? Ya que hemos estado tocando este tema del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿a cuál pertenecemos? Pues habíamos visto que nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento, no al Antiguo Testamento. Ya dimos algunos textos bíblicos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué piensan los hermanos que no son católicos acerca del valor del Antiguo Testamento? ¿Qué piensan ellos? Bueno, piensan los siguientes. Por lo general, entre los hermanos que no son católicos existe una grande confusión acerca del valor del Antiguo Testamento. Hay una grande confusión entre ellos. Mientras, para muchos, los dos testamentos tienen pues el mismo valor. Para ellos, los dos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tienen el mismo valor. Por eso utilizan indistintivamente citas del Antiguo y del Nuevo Testamento para confirmar pues sus doctrinas, sin fijarse en que muchas veces el Nuevo Testamento enseña algo muy distinto del Antiguo, como puede verse aquí más o menos en algún ejemplo. Podemos ver, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al versículo 14, vemos cómo hay costumbres de los pueblos paganos, esto en el Antiguo Testamento. Después también vemos aquí en el Antiguo Testamento la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, una alianza que pacta entre Dios y el pueblo de Israel, y esto está en Éxodo capítulo 24, versículo 8. Y en el Nuevo Testamento vemos esta alianza entre Dios y la Iglesia de Cristo. Entonces vemos aquí en el Nuevo Testamento, en el cual nosotros pertenecemos, es una alianza que se hace entre Dios y la Iglesia, y esto vemos en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al versículo 32. Ahora, vamos a ver algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento, en el cual nos puede ayudar a ver más o menos por qué decimos que nosotros pertenecemos al Nuevo Testamento y no al Antiguo. Un texto bíblico es Levíticos capítulo 11, versículo 7 al versículo 8. Dice, el cerdo que tiene la pezuña partida en dos mitades, pero no rumia, será impuro para ustedes. De su carne no comerán ni tocarán su cadáver, serán impuros para ustedes. Entonces vemos aquí, esto está en el Antiguo Testamento. El cerdo, pues, como dice aquí que rumia, tiene pezuña partida, pues era impuro. Por eso no comían chancho, no comían la sangre del chancho, porque para ellos era impuro. En el Antiguo Testamento, una ley de Moisés del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos como Jesús ya dice en Mateo capítulo 15, versículo 11, dice, escuche y entienda, lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, pero lo que sí sale de su boca, eso es lo que hace impuro al hombre. Entonces vemos aquí un texto muy clarito
donde Jesús viene a establecer muchas cosas que no estaban bien en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento ya no comen carne de chancho o de cochino, como quiera del lugar donde se encuentre. En el Nuevo Testamento Jesús dice, al contrario, coman lo que Él les den. Coman, dice, nada es impuro. Más bien coman y den gracias a Dios, dice en otro texto bíblico de San Pablo. Entonces hay la diferencia. Entonces por eso nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que ver qué dice el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ver el resumen ya sobre este tema del Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo y el Nuevo Testamento hay diferencias fundamentales. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, vamos a hacer un resumen. El Antiguo Testamento narra la historia y los compromisos fundamentales de Israel, cuya base fue la alianza establecida por Moisés en el Sinaí. Eso lo habíamos visto en Éxodo capítulo 24, versículo 8. Ahora, el Nuevo Testamento relata, ¿qué es lo que relata el Nuevo Testamento? Los hechos y los compromisos fundamentales del nuevo pueblo de Dios, la iglesia, cuya base fue la muerte de Cristo en la cruz. Eso nos narra el Nuevo Testamento. Ahora, las diferencias, vamos a ver las diferencias. El Antiguo Testamento es la preparación, acordémonos bien, el Antiguo Testamento es la preparación y presenta las sombras, y es una ley imperfecta, que es la ley de Moisés. ¿Sí? Es una ley imperfecta que es la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. Ahora, la diferencia del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya se presenta que es el cumplimiento y presenta la realidad que es Cristo, y presenta también una ley perfecta que es la ley de Cristo, no la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Ahora, no estamos nosotros obligados a cumplir la ley de Moisés, no, sino Cristo la cumplió porque fue Él que pertenecía al pueblo de Israel y vivió en el Antiguo Testamento, pero nosotros no. En efecto, con su muerte en la cruz, Cristo estableció ya el Nuevo Testamento, como lo podemos ver en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al versículo 6. Ahora, la siguiente. El Nuevo Testamento nos sirve como medio para poder entender el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento, recordemos, nos sirve como medio para poder entender el Nuevo Testamento. Y también nos ayuda a comprender la pedagogía de Dios, o sea, su manera de tratarnos para educarnos en la fe. Experiencias inclusive religiosas muy profundas, como por ejemplo, experiencia de los profetas, experiencia de los salmos, que nos pueden pues estimular a ese encuentro con Dios, ¿ya? Ahora, para los hermanos que no son católicos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para ellos tiene el mismo valor. No hay diferencia, para ellos es lo mismo. Y ahí está su confusión, ¿sí? Esto, pues, el no fijarse de muchas veces, el Nuevo Testamento pues enseñan algo muy distinto al Antiguo Testamento. Sí, muy distinto, como ya lo habíamos visto en Levítico capítulo 11, versículos 7 al 8, como también en Marcos capítulo 7, versículo 20, y Mateo capítulo 15, versículo 11. Entonces, pues, es una invitación que nos hace, pues, siempre a analizar qué es lo que el Señor me quiere decir en el Nuevo Testamento. No solamente quedarme con el Antiguo Testamento, sino ver qué es lo que el Señor me dice en el Nuevo Testamento. Tener bien presente, entonces, que nosotros somos del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Cualquier cosa hay que fijar qué dice el Nuevo Testamento. Muy bien, pues les agradezco la presencia de cada uno de ustedes, por ti que me estás viendo en este momento. Gracias por sintonizarnos. Y recuerda, si te gusta esta pequeña grabación, esta cápsula, te das un like si te gusta y la puedes compartir también con aquellos contactos que tú tienes, y de esa manera también me estás ayudando a evangelizar. Que Dios y la Virgen María te acompañe hoy y siempre y en todo momento. Desde Santiago de Chile te mando un fuerte abrazo en el Señor, y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Bendiciones y abracitos en el Señor. Bendiciones a todos. Bendiciones. Chaito.